Bienvenidos al tercer episodio de Evidencia Deportiva, el programa que utiliza la ciencia para analizar el deporte. El día de hoy vamos a hablar específicamente de nutrición y tengo dos personas que de esto saben bastante. A mi derecha, Cristina Bajaña, cuéntanos un poquito de ti. Hola Wendy, bueno, principalmente yo soy nutricionista de consultorio. Más que nada me dedico con pacientes de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Ese es como que mi fuerte. Pero bueno, algo sé de deportes, entonces vamos a poder aquí acotar con algo de conocimientos. Me gradué igualmente en la Universidad Católica y bueno, tú sabes que la ciencia de la nutrición es una ciencia que siempre uno está estudiando. Entonces me gradué ahí, pero continúo estudiando hasta la actualidad. He visto que trabajas bastante en medios de comunicación, trabajas mucho en divulgación de hábitos saludables en alimentos, ahí estoqueando un poquito, que siempre antes de que venga mi invitado me pongo ahí a ver un poco del trabajo que hace. Coméntanos un poco también esa parte, porque me interesa saber que, o por lo menos los que nos están viendo, es que estoy aquí con dos divulgadores también, y eso me parece muy interesante. Bueno, es hablar bien de la nutrición y aclarar mitos, básicamente, porque tanta desinformación, mala información que se encuentra en Internet lleva a muchas confusiones y errores finalmente en la alimentación de las personas que no pueden acudir a consulta o que no quieren acudir a consulta y simplemente pues buscan en Internet. Entonces tú sabes que en Internet se puede encontrar buen contenido, pero también mal contenido. Entonces la idea final es aclarar eso. Yo voy cuando me invitan a los programas de televisión, escribo algunos artículos, entrevistas también y tengo un programa de nutrición en radio. Y en este programa básicamente pues vamos eso, aclarando mitos, como despejando un poco las dudas más frecuentes sobre nutrición, desde las cosas básicas como pues lo que la mayoría de las personas pregunta cuando se le menciona la parte de nutrición es cómo hago para perder peso. Sí, de las cosas básicas como Sí, eso, hasta ya cosas un poco más concretas y específicas como temas de alguna enfermedad, colitis, problemas de hipertensión arterial y pues estos problemas que netamente están relacionados con una mala alimentación. Y yéndonos más allá, en el asunto de la salud, pues la primera causa de muerte en nuestro país es diabetes de tipo 2, que es una enfermedad directamente relacionada a una mala alimentación. Es una enfermedad, digamos, adquirida por una mala alimentación y es algo totalmente corregible, prevenible, sabiendo comer bien, básicamente. Ya vamos a tocar todos esos temas muy importantes, sobre todo el que mencionas de bajar de peso, que creo que es la pregunta número uno que le hacen al sistema sanitario cuando un paciente quiere saber sobre alimentación. Pero aquí también un gran amigo ya de algunos años, Justin, que da mucho gusto de poderte invitar, o como se conoce en redes sociales, lo que piensan. Sí, bueno. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, gracias Wendy. Me siento bastante a gusto estar en medio, bueno, no en medio literalmente, sino compartiendo esta mesa con estas dos chicas bastante buenas en lo que hacen en cada una de sus ramos. Pues también soy dietista nutricionista, al igual que Cristina, graduada también en la misma universidad. Pues también tengo experiencia en la parte deportiva con equipos de fútbol, como lo conversábamos anteriormente un poco. Inicié con Wendy en River, Ecuador. Bueno, luego pasé a Barcelona Sporting Club y de ahí tuve un paso no fugaz, sino bastante largo, hasta que tuve que salir para poder realizar una maestría. Pero bueno, aquí vamos a aportar todo lo que se conoce, lo que se sabe, desmontar mitos. No hago una divulgación tan grande como lo hace Cristina, porque ya lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás, que es muy buena, pero sí que me gusta mucho la parte de divulgar. En divulgación hay... Maneja infografía, que también... Sí, también, y bueno, es que eso se trata, de desmontar mitos. Vamos a empezar, bueno, con el tema que mencionaba antes. La dieta ideal, porque todo el mundo siempre va a la consulta y creo que lo que primero les preguntan es, quiero bajar de peso, ¿qué dieta me recomiendan? Sabemos que últimamente hay nuevas tendencias, sobre todo con esto del CrossFit, que comenzó a ponerse de moda la dieta paleo, la dieta cetogénica, que si bien tiene mucha investigación desde hace bastante tiempo, sobre todo en enfermedades neurológicas, últimamente está teniendo también su regreso, o sea, la dieta Atkins, el ayuno intermitente, hay distintas modas nuevas, la dieta mediterránea. ¿Ustedes qué consideración tienen de cuál es la dieta ideal? Bueno, ¿comienzo? Sí. La dieta ideal para mí no debería tener un nombre específico de un diseñador o de un creador de esta dieta, como la dieta de Atkins, porque si no, uno solamente se apega a lo que dice la dieta y no necesariamente estás llevando una dieta equilibrada en sí, que es lo que pasa con muchas dietas. Por ejemplo, la dieta paleo
es bastante buena porque incluye pues muchas cosas naturales, es antiprocesados, pero también elimina dentro del grupo de esas comidas, de esas ingestas, algo muy bueno que son pues los granos, por ejemplo. Entonces no hay motivo por el que sacarlos y lo podemos incluir, son una excelente fuente de proteína de origen vegetal, de carbohidrato, de fibra, entonces no habría la necesidad. Por ese lado yo no me apegaría a esa dieta. Por otro lado está la dieta cetogénica, que prácticamente corta de raíz todo tipo de carbohidrato, que además de cortar los carbohidratos, no toma en consideración las otras opciones que se añaden, porque no tienes carbohidrato, pero puedes comer, no sé, pues embutidos, carnes procesadas, entonces no solamente es tomar en consideración qué se saca, sino qué se permite de esa dieta. En este caso, pues los procesados, en el caso de las carnes embutidas, toda la lista de ingredientes artificiales lo vuelven un alimento totalmente perjudicial. Y aparte, no es una dieta sostenible en el tiempo, que eso es lo más importante. Si tú vas a hacer un cambio y lo quieres hacer por un mes, no tiene sentido. El cambio real es cuando tú haces una dieta, una alimentación, y la puedes llevar el resto de la vida. Lo que sí sucede es que eventualmente, si tú quieres comenzar un plan de alimentación y estás en ese momento con sobrepeso o con obesidad, tendrás que empezar ajustándote a ciertas porciones dentro de la comida que es sana, que es equilibrada, que es natural, que no es hiperprocesada, que no es frita, pero a medida que va pasando el tiempo, si ya llegas a tu peso ideal, pues digamos, manejas otras porciones, pero continúas con esa alimentación. No es que es hasta que bajé de peso y me desbaraté. Lo que se trata de buscar es un compromiso a largo plazo y una forma distinta de comer, porque realmente una dieta per se, entonces la palabra no estaría bien mencionada. Como dieta se la considera tipo de alimentación por cortos periodos de tiempo para lograr algo. Se la mal considera porque realmente la palabra dieta debería ser la forma de alimentar. Sí, que lo haces a nivel diario, la verdad, que todo el mundo tiene una dieta distinta. Es decir, Cristina tiene una dieta distinta, tú tienes otra dieta y otra. Justin, hay un debate bastante también nuevo, por así decirlo, en el que prácticamente hay muchas personas que ahora siguen el movimiento vegetariano y ahora también hay personas que son estrictamente hasta carnívoros. O sea, vemos polos opuestos, ambos grupos de personas también con muchos argumentos a favor de ciertas dietas. ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto? Porque veo que hay hasta un fanatismo casi religioso por decir, mi dieta me funciona a mí y esta es la mejor forma y así tiene que ser todo el mundo. Más allá de una opinión, lo que voy a decir es lo que está en realidad en los estudios científicos. Una dieta, como lo has mencionado, dieta vegetariana, no tiene que ser ni bueno ni malo, si está bien planificada. Si está bien planificada, la dieta es totalmente segura, totalmente inocua, la puede seguir cualquier persona, que practique cualquier deporte o que no sea deportista en realidad, si está bien planificada evidentemente, así como una dieta paleolítica, como una dieta cetogénica, lo pueden hacer sin ningún problema si está bien planificada. Si hay detrás de esa dieta un dietista nutricionista, pues adelante, la puedes hacer. Que no sea sostenible en el tiempo, eso sí tiene mucha razón. Hay algunas dietas que no son sostenibles en el tiempo, como la dieta cetogénica, que son en cortos plazos. Eso no se la puede llevar como estilo de vida. Ahora, ¿hay una dieta ideal para deportistas? Que fue la pregunta de inicio. Yo creo que no hay una dieta ideal, porque la dieta ideal es alcanzar la perfección de algo. Y nosotros, los seres humanos, en realidad siempre polarizamos las cosas. Siempre llevamos algo a un extremo y no a lo que debería ser. No hay ni negro ni blanco en nutrición, hay un contraste de grises que tú tienes que ir viéndolo y detallándolo de a poco. De ahí lo que puedan sacar los deportistas en este mundo del deporte, ellos siempre tienen algo que priorizan, que es el peso. ¿Por qué? Porque el entrenador molesta con el peso, el preparador físico molesta con el peso, entre ellos se molestan y se hacen mofa por el peso, pero en realidad no es un problema que nosotros tenemos que verlo de contexto, porque el peso es una consecuencia de algo. Entonces las dietas se tienen que valorar más bien de forma cualitativa, no cuantitativa, sino más bien del origen, como lo decía Cristina hace un rato, de elegir alimentos ultraprocesados, elegir carne procesada, ¿sabes? Eso de ahí no nos viene bien a nuestra salud, sino más bien saber la matriz, el origen de esos tipos de alimentos, que van a ser saludables. Cristina, Justin ya tocó el punto de que el peso se utiliza bastante para determinar resultados cuando se hace cierta intervención alimentaria. ¿Tú qué opinas sobre el hecho de que la gente se base estrictamente en el peso en la obtención de resultados?
Bueno, durante toda la vida siempre ha sido nomás el peso lo que uno toma en consideración, y es una batalla igual con los pacientes actualmente, porque hay a veces pacientes que manejan una composición corporal donde tienen bastante musculatura y van y se pesan, y solamente si con el peso se fijan se desmotivan. Sí. O sea, es una cosa pero tremenda. Puede ser que hayan avanzado perfectamente, Pero no, el peso... pero Sí, es el sí. peso lo que vale. Desde que nacemos nos molestan con el peso. Sí. Empiezas con la talla y el peso para la edad, el peso para Solo la el edad. peso, todo, y solo no. el peso. No debe O sea, ser así. realmente hay otro tipo de mediciones. Aparte del peso están las mediciones antropométricas, están los pliegues de grasa corporal, y otras cosas que yo siempre le digo a los pacientes van más allá de lo que la balanza o un número te puede decir. La energía que tienes, Así cómo es. estás durmiendo, que tienes una buena digestión, que no tienes inflamación del colon, que no tienes gases, que no tienes reflujo. O sea, que te sientas en Bienestar. general bien. Claro. Esas son cosas que incluso aparte uno debe tener también su propio registro. Tal día, después de haberme comido, porque alimentación balanceada es la mayor parte del tiempo sana. Tampoco la intención es encerrarme en una burbuja y nunca más voy a volver a comer algo que sea insano, no. Claro. Pero será poco frecuente, no serán cantidades demasiado abundantes. Pero también hay que aprender a conocer el cuerpo de uno, porque si tú comes algo muy pesado y el día siguiente te pesas, vas a pesar más, probablemente porque tienes retención de líquidos, uno se inflama, se hincha, te sientes un poco pesado porque no es una comida a la que el cuerpo ya está acostumbrado. Entonces no te peses después de haber comido algo muy fuerte, no te peses en el caso de las mujeres si estás durante la menstruación, pues las mujeres también nos inflamamos, retenemos líquido, y pues yo tengo, imagínate, tengo Sí. pacientes de 6 Sí. libras más durante la menstruación, es un calvario. Pero no, Pero sí he hecho, no es claro, un que peso siempre real. me dicen, pero sí hice todo bien, ¿por qué he subido de Claro. peso? Y realmente no se dan cuenta que el peso no es un parámetro fiable para ver los cambios que está teniendo un cuerpo Claro, en es base que a el una... peso, o sea, no debería ser un objetivo disminuir el peso. Eso es una Exacto. consecuencia de Claro. algo. ¿sabes? Lamentablemente en deporte, sobre todo, son gentes que se obsesionan bastante con este No, tipo de detalles. Es mucho. mucho. Realmente se ve una obsesión hacia eso y bueno, otros piensan que el índice de masa corporal, que es un instrumento que utilizamos bastante en medicina y también en nutrición para estratificar pacientes, pero en deportistas no podemos extrapolar esos datos. ¿Por qué? Porque es una fórmula matemática que básicamente divide el peso para la estatura. En deportistas, por ejemplo, en los que hacen halterofilia, que usan bastante pesas, se ha visto que hay índice de masa corporal de obesidad. Mórbidos. Mórbida. Claro. Y es un poco absurdo ver esa correlación y ver que en deportistas lamentablemente no se puede aplicar esta fórmula, pero veo que se sigue utilizando bastante. Ni en pacientes normales a pie, sanos, ni en deportistas, el IMC, bajo mi punto de vista, y esto sí que es opinión, no debería ser una herramienta fiable. Okay. Porque no discrimina los segmentos de grasa, músculo, hueso, agua, etcétera, que nuestro cuerpo está formado. Lo que sí hace una composición corporal. ¿Sabes? Saber una buena bioimpedancia que tú la puedas realizar, o una composición corporal a través de pliegues cutáneos, de circunferencias, de diámetros, etcétera. Eso sí que es algo más detallado que nos puede decir el avance y la evolución. Ahora, eso sí es más un preciso. poco, bueno, no a favor del IMC, pero lamentablemente me doy cuenta que en términos de nutrición no hay una herramienta que pueda considerarse el gold standard. Veo que, o sea, sé que se utiliza bastante el DEXA, la densitometría, pero la densitometría también depende bastante, por ejemplo, de la hidratación. Uno puede modificar dependiendo Claro. de lo que consuma agua, por cambio el comportamiento de masa magra versus... La bioimpedancia, por ejemplo, a personas obesas de tipo 2 no podemos hacerle bioimpedancia a ella, porque tiene mucha cantidad y es muy obvio que ella va a salir, es algo obvio. Claro. ¿No? Es como que le vayas a tomar circunferencia de cinturón a una persona Entonces, obesa, que eso ya está más que obvio. Creo que al final me quedaría yo con lo que dice Cristina, que uno tiene que valorar más bien los efectos, Sí, sí, los efectos exacto. que tiene la dieta sobre Sobre el cuerpo. parámetros Sientes. como uno siente, cómo duerme. Como, por ejemplo, dejar de roncar. Por ejemplo, si estás obeso y Claro. ya empiezas a disminuir tu grasa corporal, ya dejas de roncar, quizás ya te sube la bragueta que antes no te subía. No hay reflujo, no hay te puedes reflujo, amarrar el zapato, te puedes amarrar o el sea. zapato. Cosas básicas que en realidad eso sí es un paso más grande que puedes dar en la persona al momento de hacer una Y dieta. sabes que algo importante también es educar al paciente en que no se obsesione con el peso, porque luego se vuelve una relación tóxica con Sí, ese sí. peso. Y toda su vida gira en torno a me peso antes de comer, me peso después de comer, me peso después de dormirme. Entonces se obsesiona y esa no es, Ya como comienzan a dice, ver no Claro, es- claro. no es lo Eso que es te- verdad. Algo me parece interesante lo que dijiste, el término inflamación. Últimamente se sabe que hay alimentos que son proinflamatorios, otros que son antiinflamatorios. Se considera un consenso, pero creo que igual eso va dependiendo de cada individuo, ¿no? Y de la tolerancia que tenga cada alimento. ¿Qué síntomas uno puede detectar para saber
este alimento causó un efecto inflamatorio en mi cuerpo. ¿Cómo uno puede saber si un alimento le causó eso o cualquier otro efecto? Bueno, los síntomas inflamatorios más que nada diría yo que se presentan a nivel gástrico. Pues sientes el típico malestar. Yo creo que por lo menos dentro de consulta lo que puedo ver es que, por decirte un dato, el 80% de los pacientes que llegan a mi consultorio llegan con problemas de colitis, llegan con problemas de digestión. Que una mala digestión no quiere decir necesariamente que no van las 3 veces al día, porque a veces tengo pacientes, tengo estreñimiento. ¿Qué es estreñimiento para usted? No voy 3 veces al día, voy 1. Pero eso no es estreñimiento. O sea, ya tenemos sentado, ese es otro mito también, que tenemos sentado ya que debemos ir 3 o 4 veces al baño. Con uno, quizás para tu cuerpo, para esa persona está bien. Porque uno se compara con otra persona. Claro, o sea, y eso va de persona en persona. Hay personas que van 3 veces al baño. Como otras que van una. Sí, otras que van una, otras que van pasando un día. Ahí viene mucho también la parte fisiológica, si tu colon es muy largo, o sea, ya vienen otras cosas que no necesariamente tienes que ir todos los días. Puedes ir incluso pasando un día si es que esa es tu normalidad. Y si teniendo una buena alimentación, si teniendo una buena hidratación, esa es tu normalidad, entonces está bien. Entonces, bueno, lo principal es eso. De ahí vienen pues las inflamaciones a nivel de que me duelen los huesos, me duele que no puedo levantarme bien, que me duele esto de acá, que no puedo doblar bien los dedos. O sea, la inflamación, digamos, se la puede ir viendo en algunos síntomas generales que normalmente se van mejorando con la alimentación. Por ejemplo, en deportistas es importantísimo, sobre todo al momento de recuperar una lesión o de prevenir una lesión, un estado proinflamatorio sistémico originado por un alimento. O sea, es un factor fundamental al momento también de rendimiento. Entonces, extrapolando todo eso que dices, realmente es importante los alimentos que consumimos y la inflamación que causa nuestro cuerpo, porque afecta directamente a los deportistas en rendimiento, pero a las personas que trabajan a afectar de la misma forma. Claro. Pero el deportista tiene un valor agregado, que es el estrés que está sometido al ejercicio. Y eso también provoca un estado de inflamación en ellos. Ahora, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Con alimentos convencionales, sostenibles, como son las frutas, los vegetales, las verduras, las hortalizas, que sí que se ha visto y se ha comprobado que tienen efectos antiinflamatorios porque tienen antioxidantes, ¿no? Okay. Que disminuyen esa oxidación. Lo que sí no se sabe es cuánto de esos antioxidantes de ese alimento, porque ahí teníamos que hablar ya de la bioaccesibilidad, biodisponibilidad de esos antioxidantes. Sí, claro, de esos antioxidantes. Okay. Ahí tendríamos que hablar de eso, pero sí que está comprobado que esos alimentos, más allá de que sean sanos, promueven un estado beneficioso para nuestro cuerpo. Y depende, por ejemplo, para saber si ese estado inflamatorio se manifiesta, Jessy me hablaba que tú sabes mucho sobre la microbiota intestinal y la influencia que tiene realmente sobre todos los mecanismos corporales. En específico, ¿una dieta puede modificar el tipo de microbiota intestinal que tenemos? Claro, la puede disminuir, por ejemplo, en el caso de alimentos que ahora se utilizan mucho, que son los famosos edulcorantes, que los edulcorantes dañan la microbiota intestinal, pueden generar disminución de la absorción de los nutrientes, dificultan la digestión en general. Entonces, normalmente los alimentos hiperprocesados tienen muchos de estos ingredientes artificiales que llegan a nuestro colon, lo destruyen, y por eso es que el primer síntoma es esa inflamación del colon. Me siento con pesadez, me siento con hinchazón, tengo gases todo el tiempo, tengo reflujo, malestar digestivo en general. Entonces, lo primero es que sacando todos estos ingredientes artificiales que vienen en formas a veces que uno diría, mira, esto es light, esto es integral. La típica ven light y dicen ya. Que de hecho ahora muchísimas de las bebidas que encontramos en los supermercados vienen todas en semáforo verde, y uno piensa que es súper sanísimo porque pues el verde significa salud, qué sé yo. Natural, todo lo verde es natural. Claro, pero si tú ves ya la lista de los ingredientes, lo que te pone es puro ingrediente sintético, y eso finalmente llega a nuestro organismo y es lo que genera los daños también de la microbiota intestinal. Claro, eso crea una disbiosis, lo que se conoce como una disbiosis. Esa dieta occidentalizada que nosotros llevamos, que es rica en ultraprocesados, que es rica en edulcorantes, claro que no tenemos que discriminar y decir, por la culpa de ellos, sino también nuestras elecciones son muy importantes ahí. Esa Western Diet que a diario vivimos nosotros, es por las elecciones de esos tipos de alimentos ultraprocesados que crean una disbiosis. Ahora, la microbiota sí que se puede modificar. Se puede modificar en 1 o 2 semanas de alimentación buena. Al 100% no, claro que no. La disminución de esos firmicutes, que son que en personas obesas hay mayor cantidad de firmicutes,
para aumentar los bacteroidetes, que son las personas que tienen normopeso en teoría, que son metabólicamente sanos, aparentemente, porque no se sabe. Claro. Es ahí donde tenemos que llegar, esa es la nueva, como que, la nueva huella digital que nosotros tenemos de esa microbiota, tenerla sana o no. Y hay estudios comparativos para eso. Entonces, resumiendo un poco, creo que podemos todos quedar de acuerdo. En número uno, no hay una dieta ideal, no hay una dieta mágica que se le pueda recomendar a alguien y decir, esta es la que te funciona a ti y es la que te va a hacer tener el cuerpo que aspiras. Número dos, veo que básicamente una buena alimentación se radica en coger alimentos que tengan buenos nutrientes, que mientras menos procesados mejor. O sea, exacto. De eso quizás podemos copiar un poco el concepto de la dieta paleo, pero quitando las restricciones que, como dices, como el de los granos, que no tiene mucho sentido, claro, porque dicen que en esa época, cuando estaba en la época de la caverna, se supone que no había granos, pero la evidencia científica muestra que sí. Entonces, son restricciones quizás un poco absurdas, pero quizás podemos sacar un poco cosas buenas de cada dieta y asimilar a eso. Yo más bien lo coloco como estrategias. Okay. Por ejemplo, ¿a ti te sirve o no una dieta cetogénica? Pues habrá que evaluarlo, claro, si es que te sirve o no. Si te sirve, la hagamos, lo hacemos bien. Bueno, si no te sirve, claro, pues la quitamos. Pero no podemos generalizar y decir, la dieta cetogénica sirve para todo el mundo, okay, porque no sabemos, ¿sabes? Ok. Yo creo que quedamos en esa conclusión, pero hay algo muy importante que no hemos respondido aún y que nos siguen preguntando. ¿Cómo bajo de peso? Ok, no tengo que seguir una dieta exacta, entonces, ¿cuáles son las estrategias que tengo que yo utilizar para bajar de peso? Porque por lo general la gente lo asocia como, no comas grasas, no comas azúcares, no comas después de las 8 de la noche. Ese tipo de estrategia la escuchamos, creo que en todas partes. Sí. Te lo dice tu mamá, te lo dice tu abuelita, te lo dice la vecina, te lo dice tu entrenador, te lo dice... Y realmente creo que a la larga nos damos cuenta de que no es cierto, que ningún macronutriente realmente debería tener ese estigma de decir, este es el que te engorda. ¿Cuáles son las opiniones de ustedes con respecto a eso? Bueno, mi opinión primero es que en todo caso uno tiene que avanzar viendo cómo el paciente se ha manejado antes de llegar a nuestra consulta. Porque si es un paciente obeso, mórbido, que ha comido como un ecuatoriano tradicional toda su vida, desayuno cargado de panes, de jugos, full azúcar, el huevo frito, el arroz con el segundo con el cerro de arroz, el fideo con el arroz, una sopa de fideo con papa, un jugazo ahí, ponme otra cucharateada, la cena, el fin de semana la cerveza. O sea, si es una alimentación totalmente desbalanceada, yo creería que hacer un cambio extremadamente brusco en la primera semana quizás es mucho. O sea, no decirle ahora esta semana vas a llevar este plan y aparte vas a hacer este plan de entrenamiento. Quizás primero enfoquémonos solamente en la comida, en la alimentación, que digamos es como el pilar, un poco lo más importante en cuanto al cambio de hábito alimenticio. Y vamos manejando las porciones de más a menos, por dos cosas. Primero, porque el tamaño del estómago de las personas que empiezan un plan cuando vienen con obesidad es grande. Entonces no puedes darle 3 granitos de quinoa porque se va a morir de hambre. Y no lo va a hacer. Entonces tienes que empezar con porciones un poco grandes. Y a veces las personas se asustan. Pero Dios mío, ¿con esto no voy a bajar de peso? Claro. Sí vas a bajar. Porque obviamente es un cambio de calidad. Como claro, decía, no necesariamente de cantidad, de volumen, pero sí de calidad nutricional. Que ya eso de por sí marca una diferencia en el paciente. Entonces ir avanzando progresivamente. Pues empiezas con un plato en almuerzo sano, equilibrado, vegetal, carbohidrato que sea natural, que sea alto en fibra, los granos, frijoles, lentejas, garbanzos, choclo, chocho, mote, barberjita. Tenemos que aprovechar mucho que en Ecuador tenemos esas cosechas de granos full. Variedad. O sea, aquí incluso hay granos que la gente en otros países a veces ni conoce, ni sabe que existen. Entonces aprovecharlos, verde, maduro, camote. El precio y la disponibilidad que tenemos, que es muy complicado conseguirlos. Y sobre todo que es sostenible, porque no tiene que recorrer un país, millas, sino está casi que a 5 horas, 6 horas, o es más, hasta lo tenemos aquí mismo en nuestra ciudad. Sin necesidad de tantos preservantes. Exacto. Y todo. Oye, es súper barato. El otro día yo me fui a Machala y regresé y compré un racimo de verde gigante en $2. Yo me quería morir, compré para regalar. No, y creo que a veces uno a nivel internacional ve los precios de manzanas, de guineo, y se queda realmente asustado cuánto vale la fruta, cuánto valen los vegetales a nivel internacional. Y el hecho de tenerlo aquí tan barato y ver que a veces no lo asimilamos. Es que si ya queremos nosotros empezar una alimentación sana, saludable y todo eso,
tenemos que comer en contexto, como decía ella. Cristina decía algo muy importante, que nosotros estamos acostumbrados a consumir alimentos en gran cantidad sin ver nuestro contexto. Es decir, si yo soy o tengo un problema de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, que es lo que la mayoría de la gente tiene, pues no tengo que seguir comiendo así, tengo que ir cambiando progresivamente. ¿Qué debo hacer? No ir al influencer de turno, no ir a una página X. Ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar a ese tema. No ir ahí, porque lo que haces es desvincularte y hacerte un bypass y que tú dices, ok, ¿qué hago entonces? Porque quiero seguir bajando de peso, pero el bajar de peso, insisto, no es un objetivo. Creo que el objetivo es la salud. Y lo que hay que explicarle, yo creo que a la gente, que más allá porque uno debería poder consumir el alimento que quiera, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es cuántas calorías estoy comiendo con estos alimentos y cuántas calorías estoy quemando con mis actividades diarias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una dieta de un deportista de alto rendimiento, que hay veces que le toca comer 5 veces al día porque tiene 3 jornadas de entrenamiento, porque tiene que reponer todo lo que su cuerpo ha consumido durante ese día, y porque de eso depende ese rendimiento, a una persona que está en la oficina 8 horas al día, que llega a la casa, se pone a ver tele. Es imposible poder comparar el consumo energético que tienen esas dos personas. Por ende, creo que la forma idónea, porque la gente, como dice, quiero bajar de peso, yo creo que lo que uno debería querer es estar saludable. Exacto. Creo que esa es la intención de nosotras, las dietistas nutricionistas, de empezar, de promover salud. Más allá de decir, tienes que bajar de peso. No, es más bien promover salud. El tema de energía, es que da igual hablar de energía en este momento, porque en divulgación las personas al escuchar energía y le decimos luego, tienes que consumir almendras, nueces, y esas son altamente energéticas, porque su mayor contenido es grasa. Pero no es un alimento insano, es un alimento sano que tiene su parte no digerible, que al final quizás esa persona se come una bolsa de nueces, pero a la siguiente comida la va a hacer menos porque ya está saciado. En cambio, en hablar de energías en personas deportistas de alto nivel, sí que viene bien, porque ellos sí necesitan. ¿Por qué? Porque ellos tienen un aspecto fisiológico más allá de la persona que está en oficina. Y ellos sí necesitan cubrir eso. Yo tengo una pregunta a los dos, porque realmente en este sentido no me queda un poco claro. Normalmente, ¿cuál es el objetivo que todo el mundo quiere? Más músculo, menos grasa. Me imagino que es lo que el 90% de la gente va a su consulta y dice, yo quiero más tuco y quiero bajar toda la guata, como se dice normalmente, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Quedamos claros en eso. ¿Hay una forma de que se puedan lograr las dos cosas al mismo tiempo? Porque según yo lo entiendo, ¿no? Si hay un aumento de calorías y hay bastante energía, por así decirlo, el cuerpo tiende a almacenarlo como grasa, porque esa es la forma en que almacena toda esa energía extra que le está viniendo y que no se está consumiendo con el cuerpo. Entonces, a eso es lo que denominamos que anabolismo, que el cuerpo está como que guardando todo para prepararse para un tiempo en el que no va a tener nada que comer, porque para eso almacena energía, ¿no? Claro. Y de ahí viene la etapa de catabolismo, que más bien es cuando hacemos ejercicios, rompemos fibras y el cuerpo se encuentra más bien en un proceso de descomponer esto de aquí y bueno, luego poderlo regenerar. La pregunta es, ¿se pueden dar estos procesos los dos al mismo tiempo en el cuerpo? ¿O tendría que haber como un exceso de calorías o un déficit de calorías para lograr uno u otro objetivo? Pues ahí empiezo. Perdona. Ya. Ahí yo más bien me inclinaría por lo que hablábamos hace un inicio, de ver la composición corporal de esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo una persona con un porcentaje de grasa menor al 10% y hago un déficit calórico porque quiero bajar más grasa, voy a terminar también disminuyendo masa muscular. Pero si tengo una persona que tiene una composición corporal y su porcentaje de grasa es mayor en hombres, mayor a un 15, 16% y en mujeres mayor a un 25%, puedo hacer un déficit calórico sin que disminuya masa muscular. O sea, sí que se puede hacer. Okay. El aumento, un superávit calórico para aumentar más cantidad de músculo en volumen, también se lo puede hacer, sin aumentar grasa. Okay. O sea, sí se lo puede hacer, pero hay que saber la situación del paciente, dónde está enfrascado el paciente. Y también, bueno, hay que manejar, obviamente, si quieres aumentar masa muscular, no lo vas a mandar a hacer solamente entrenamiento
aeróbico, solamente entrenamiento cardiovascular, solamente trote, porque no, claro. Entonces siempre tienen que ir las dos cosas de la mano. Yo tengo pacientes que quieren aumentar masa muscular, ok, armamos un plan de alimentación, aumenta masa muscular. Bueno, después nos vemos de 2 semanas. Bueno, ¿cómo te fue? No he entrenado nada. Entonces viene pesando más porque es una alimentación dirigida, un tipo de entrenamiento. Entonces hay que manejar las dos cosas de la mano. O vienen por último, así, esto es lo que le van así, media libra, o sea, nada. Depende mucho del estímulo. El trabajo de fuerza, claro. Eso es una condición o un acondicionamiento fisiológico al deporte, que es lo que se habla en deportistas de élite, que tienes que acostumbrar a tu cuerpo a esos estímulos para que haya crecimiento de volumen, sobre todo el trabajo de fuerza, para crecer. Claro, solamente la comida solita de por sí y yo acostado en la cama. Sí, no va a ser milagro. Entonces, por ejemplo, también aquí sería interesante diferenciar cómo se maneja la dieta, por ejemplo, en un ultramaratonista de estos keniatas que corren cantidades inmensas a cierta velocidad y que su cuerpo funciona en base a predilección de ciertos macronutrientes versus, por ejemplo, los que practican jiu-jitsu, los que necesitan fuerza explosiva por poca cantidad de tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante por eso el trabajo de ustedes, porque cada deportista, dependiendo de la disciplina que practica, el tiempo, la edad, la genética, va a tener que variar cada uno de los porcentajes de proteína, grasa y carbohidrato, que es lo que realmente nos importa, ¿no? O sea, en base a qué ustedes saben, bueno, este de aquí tiene que tomar una carga de carbohidrato antes de la competencia, o este necesita quizás grasas, o este necesita proteína. ¿En base a qué se dictamina primero, eso? La evidencia, que está por demás decirlo. Okay. Segundo, la formación que ha tenido el dietista nutricionista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dietista nutricionista, si es orientado a la parte deportiva netamente, a trabajar con ultramaratonistas o a trabajar con deportes de resistencia, lo va a entender más, ¿no? Que al nutricionista que trabaja en consulta, y con esto no quiero entrar en un debate ni nada, pero es que es así, porque él está más al día a día con esos pacientes, él está más a diario con ese tipo de estímulos que ellos tienen. Okay. Por ejemplo, en mi caso, yo sé más, y no es por ponderarme, pero yo sé un poco más en deportistas, pero que practican fútbol, porque siempre he estado metido en eso. Entonces yo sé que a ellos no les puedo dar una carga de glucógeno como se le puede dar a una persona que va a practicar una maratón, porque ellos no lo van a necesitar de esa forma. Sí que van a necesitar estrategias como hidratación, que quizás más adelante lo vamos a ir detallando, pero no decir, mira, vamos a hacer una estrategia de recarga de glucógeno contigo, porque yo sé que al minuto 45 se te va a desgastar y necesitamos ese glucógeno hepático que entre en funcionamiento, porque primero utilizamos el glucógeno muscular. Bueno, eso ahí no lo podemos detallar bien, al menos yo no lo puedo. Una de mis limitaciones creo yo que es esa, porque no he estado enredado, no he estado metido en esa disciplina que es la ultramaratón. Pero yo creería que es eso. Primero, la evidencia científica. Segundo, la experiencia que te da realizar eso continuamente. Y tercero, individualizarlo. Saber que si ese paciente necesita o no una carga exagerada de glucógeno o necesita menos. O quizás necesita mayor cantidad de grasas al momento que hace la pretemporada, ¿no? Porque va a necesitar más expensas de grasas, porque la intensidad también hay que jugar. Hay que ver la intensidad, el volumen, el VO2 que tiene él, cómo está todo eso. Esos aspectos es muy importante en ellos. Algo que dice él es muy cierto, que bueno, como dice la frase zapatero a tu zapato, Claro. Hay especialistas para todo. Dentro de la nutrición, si es que uno se dedica simplemente a la nutrición en general, no sería recomendable para esos casos específicos. Es como decirte que un nutricionista, por ejemplo yo, que atiendo un poco más en obesidad, en consultorio, yo no atiendo mucho pacientes con insuficiencia renal que estén hospitalizados, porque no es mi rama, no es mi área, no es mi especialización. Entonces, si tú ya te vas a dedicar a cierto grupo de deportistas en especial, sería lo ideal porque estés dedicado solamente a ese grupo de deportistas, y también ir haciendo pues este famoso de prueba-error, porque toda la alimentación se la va cambiando. Tú ves que de repente fue mucho la carga de carbohidratos, se la vas bajando y todo lo vas modificando, porque lo que pasa es que finalmente la nutrición no es una ciencia exacta, no es que esto me salió en la fórmula, entonces no es así, es también de acuerdo a cómo la persona lo vaya receptando y finalmente el rendimiento que tú vayas viendo. Sí, este es como un cubo de Rubik, que al final yo me doy cuenta que nosotros a veces cogemos al paciente y solo lo vemos la parte bioquímica, la parte de tejidos, de músculos, pero también hay una parte humana de él, que necesitamos saber los gustos de él,
¿no? También necesitamos obviamente saber la composición corporal de ellos. En el fútbol es así, yo tengo que en primer lugar ver cuáles son los gustos de esos jugadores, de este grupo de jugadores, porque yo tenía, en Barcelona había jugadores de varios países que tenía que acoplarme a sus gustos, a acoplarme a lo que ellos ya sentían, ¿no? a lo que ellos comen preferían. Exacto. Sí, es verdad. Entonces era ahí ir acomodando para que ellos estén contentos, para que ellos puedan rendir y para que ellos se sientan también satisfechos en ese sentido de la alimentación y que no sea un tormento comer. Yo creo que lo que mencionabas hace un rato es verdad. Nuestra dieta, o sea, la dieta ecuatoriana es hipercalórica por excelencia. Tendemos a ser bastante redundantes con los carbohidratos. Son muy occidentalizados. Utilizamos bastante, pero yo creo que compensamos en el hecho de que también tenemos bastantes frutas y bastantes vegetales implementadas a nuestra dieta que... O sea, existen. O sea, existen, que lo implementen, claro, como dices, que lo implementen, esa es otra historia. Okay. Que hay que ir a evaluar y saber qué pasa. Porque de que hay y de que son más económicos, obviamente, que en otros países lo son. Claro. Pero de ahí a que los ecuatorianos realmente tengamos esa costumbre, esa cultura de 3 a 5 frutas. Claro. O bien el típico miedo de que pues tú, incluso en pacientes, uno le recomienda fruta, pero la fruta después de las 7 de la noche, Dios mío. Se vuelve un tormento, exacto. Es que eso es así. Es cuando ven a una persona que es vegetariana, y eso no por defenderla, pero es así. Se sorprenden porque es vegetariana y dicen, estás comiendo garbanzos a esta hora, estás comiendo frijoles de desayuno. Eso... Hablemos un poquito de eso. Pero yo tomo Coca-Cola, yo la tomo gente tal cosa. tiende a pensar que comer a ciertas horas, por ejemplo, después de las 7 de la noche, ¿no? Porque eso me engorda. ¿Qué tan cierto es eso de que la hora influye en que si ese alimento te va a engordar o no? Bueno, primero que ya en la noche no es que nosotros nos morimos todos los días, o sea, seguimos vivos, seguimos generando un gasto calórico por simplemente estar vivos, por respirar, por bombear sangre del corazón, por mantener la temperatura corporal interna. Entonces, igual necesitamos energía. Aparte que al dormir es cuando se regenera todo y los tejidos necesitan más. Incluso hay evidencia de que exactamente que necesitamos un poco más de energía en las noches por esta reparación celular que ocurre mientras descansamos. Entonces no hay que tenerle miedo, pero bueno, tú sabes que los gurús Instagramers de nutrición le han puesto este miedo de que la fruta hasta las 2 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, la banana, por verte un dinero, es lo peor que puedes hacer. O hasta las 6 de la tarde, ¿qué quiere decir? Que cuando son 6 y 1 ya engordado, es que eso no me queda claro todavía. De saber por qué hay que ponerle hora a la alimentación. No, realmente son cosas que con las que uno crece, porque eso es cierto, uno crece que la gente te dice, no, mijito, no comas esto después de la noche porque eso te va a engordar. Sí. Y luego, mientras uno va estudiando, va viendo la evidencia que hay, las cosas que realmente están pasando, uno ve estudios y luego dice, espera, o sea, esto realmente no es cierto. Pero ya es una idiosincrasia que manejamos. Hemos ido avanzando en mitos, desde que se me corta la mayonesa porque estoy con la regla, hasta que comer frutas en la noche engorda. O sea, hemos avanzado en mitos, hemos avanzado en todo, pero para eso estamos nosotras, para poder tratar de ser. Por eso hablaba, me interesa bastante traer a gente acá que trabaje en divulgación, porque realmente creo que es necesario cada vez y cuando tratar de explicar a la gente que estas cosas no son ciertas, porque luego por eso viene el fracaso, por eso viene la cantidad de enfermedades metabólicas que lamentablemente tenemos en nuestro país y bueno, a nivel de todo el mundo, y es por el desconocimiento muy grande que tiene la gente de ciertas cosas y que lamentablemente se deja asesorar por personas que también les hablan en base a su experiencia personal o en base a cosas que creen, pero no realmente tienen... Sí, y a veces perpetúan esos mitos, no solo las personas o los Instagramers, como decíamos hace un momento, sino también personal de salud que no está orientado en estos temas. Ellos también perpetúan esas cosas, ¿sabes? O sea, también pueden decir que comer huevos a tal hora puede hacerte mal, o comer huevos muchas veces te puede elevar el colesterol. Que eso es algo que lo recomiendan los doctores en la actualidad. Sí. Los doctores. Yo veo pacientes así. Incluso, bueno, pacientes que ni siquiera han venido direccionados porque el doctor les haya dicho necesitas nutricionistas, sino porque ellos quisieron. Exacto. Pacientes diabéticos que solamente son, a ver, usted me tiene que sacar todos los carbohidratos y tomarse esta pastillita. O sea Entonces, y la alimentación, y tú les preguntas y es una desgracia, y le suben la dosis, y le suben la dosis. Después de cierto tiempo, inyéctate insulina. Entonces el paciente se empeora, nunca mejoran la causa, y bueno, termina en lo que termina la mayoría. Es cierto, lamentablemente muchos médicos no manejamos conceptos básicos de nutrición y se puede ver porque vas a encontrar que hay muchos médicos también con índice de obesidad que manejan. Entonces
a nosotros realmente nos dan la cátedra en la universidad, pero quizás no con la relevancia que debería, porque muchas de nuestras patologías podrían realmente recuperarse en base a la nutrición. Y si no tienes conocimiento, lo primero que tienes, deriva. Tengan un nutricionista de confianza que trabaje contigo, que te maneje a tus pacientes. Y creo que por todas las pastillas del mundo pueden coadyuvar, pero no es lo mismo al combustible del cuerpo. Vuelvo al tema del programa. Realmente lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo es cómo va a rendir en todos los aspectos, hasta cómo vamos a pensar. Realmente se ha visto en estudios cómo te modifica hasta la memoria, el tiempo de reacción. Claro, lo digo porque yo lo veo en deportistas. Eso es muy importante porque... Lo que comes. Y lo que has dicho digo que es muy importante porque en deportistas, yéndonos un poco ya al contexto del tema, ellos me decían, necesito energía. Y la han instaurado, la han vendido que la energía se la utiliza a través del azúcar. Okay. A ver, lo que necesita nuestro cuerpo es glucosa. Que el peor error es utilizarlo a través del azúcar. Eso sí es verdad. Okay. Hay otros alimentos que te pueden dar energía, que te pueden dar eso. Más allá, vamos a la glucosa ahora. Okay. La banana te puede dar esa cantidad. Te puede dar energía, claro que sí. Es un alimento muy interesante y muy bueno. No necesariamente tiene que ser del azúcar para que puedas tener energía. Lo que pasa es que, bueno, también como tú dices, yo creo que los doctores sí deberían de tener una forma, o sea, quizás, bueno, ser un poco autodidacta, que es lo que le toca a uno hacer, porque así tú estudias en la universidad, si yo te dijera lo que me enseñaron a mí en la universidad, claro. te da miedo. Te entiendo. Entonces, en la universidad normalmente el conocimiento es un poco... digamos, antiguo, no es muy actualizado. Ortodoxo también. Y aparte también que la universidad, como que uno, no sé, por lo menos a mí me pasaba que no lo tomabas con tanta seriedad porque no estabas trabajando, no entendías nada mayormente. No tenías la responsabilidad de tener personas a educar. O sea, veías la teoría, no tenías práctica, no tenías experiencia y no entendías muy bien las cosas. Incluso yo comía un desastre cuando estaba en la universidad y ya después de que empecé a trabajar, ahí empecé a tener realmente conciencia de lo que era nutrición, cambié mi alimentación, la de mi familia, etcétera. Pero como que en la universidad uno no le presta mucha atención a eso. Peor si solamente es una materia de nutrición en el caso de los médicos, y lo ves así como que flash, ¿no? Claro. Entonces por eso es importante, primero, que los médicos tengan un conocimiento por lo menos de lo básico, como para no decir no te comas la yema del huevo, que también es uno de los mitos más comunes, como para no decir bueno, lo de las frutas. Y lo otro es para finalmente derivar al especialista en el tema. O sea, si tú no tienes el conocimiento, porque no lo vas a tener, porque esa no es tu especialidad y no está mal. O sea, no está mal. No tienes por qué saberlo todo. No tienes por qué saber eso específicamente. Deriva a un nutricionista que será el que se encargue. Y bueno, dependiendo de la rama de nutricionista, como te decía, hay nutricionistas más especializados en pacientes diabéticos, otros especializados en insuficiencia renal, otros que son un poco más generales que abarcan algunas enfermedades. Y pues finalmente así es como se consigue el tratamiento, digamos, integral del paciente. Bueno, eso es muy cierto. Que yo creo que no lo hacen de malas personas, sino más bien desde el sentido de que desconocen de algo y ellos quieren como que aportar y dicen, ok, yo estoy sentado con una bata y yo creo que lo que voy a decir es misa. Entonces va por ahí la situación. Lamentablemente, y aquí nos voy a excusar un poquito a los médicos, es que realmente... realmente... como tenemos que aprendernos quizás tantas cosas, tantos mecanismos fisiológicos, patológicos en todo el cuerpo, pensamos que la nutrición simplemente es como que algo más, una rama más, y que para tú saber de eso tienes que especializarte, pero por lo menos el poco tiempo de experiencia que llevo ya profesional, igualmente que yo vi un cambio de 360 grados cuando era estudiante a cuando ya realmente me toca aplicar las cosas que sí, me di cuenta. No, yo no sé mucho de esto, entonces, ¿qué toca? Ponerse a investigar lo suficiente como para tener un conocimiento básico que me ayude a asesorar a mi paciente y luego tener la educación para poder decir, hay otra persona especialista que puede encargarse de manejar esa parte. Por ejemplo, con deportistas, yo trabajo toda la vida desde que empecé, yo necesito un nutricionista al lado. ¿Por qué? Porque sé que va a poder manejar la alimentación en base a la carga individual que tiene esa persona, en base a las alergias, en base a los alimentos que les inflaman o no le inflaman. Y, o sea, yo sí creo que en ese aspecto los médicos nos falta un poquito quizás de la mentalidad de ese equipo interdisciplinario, ¿no? De saber, bueno, yo me tengo que ayudar con una herramienta muy grande, que realmente es alguien que se encargue de la nutrición, independientemente de la patología, yo creo que es importante. Sí, desde personas con cáncer hasta quien está totalmente sano y no sabe cómo comer. Como los deportistas. O sea, los deportistas se supone, pero si ellos están sanos, ¿qué van a necesitar si ellos hacen ejercicio? Son los que más necesitan.
volvemos al concepto del combustible del cuerpo. Sí. Si tú le das mala gasolina a tu cuerpo, un extra, que son alimentos procesados, comida chatarra, que básicamente ese es el consenso, que esa es la comida que está mal comer. Y les das, en cambio, le das la super, que serían, bueno, los alimentos mejores, los claro. macro y micronutrientes que hacen hay un falta. estudio de ANOVA que identifica que en Ecuador cuáles son los alimentos que mayormente nosotros consumimos y están en escalas desde el 1 al 4. Entiendes el 1 como mejor Okay. y el 4 como peor. Y identifica que consumimos más alimentos procesados refinados, ¿no? Como harinas ese es el refinadas, como... Es uno de los problemas, claro, fideos. El problema no es ni el azúcar ni la grasa, que es lo que a nosotros nos meten Son en la los cabeza. ultra- No es principalmente, porque a veces, por ejemplo, en el caso del diabético, uno le echa la culpa solamente al Así azúcar es. y viene el paciente diabético diagnosticado Ujú. y te dicen, pero si yo ni siquiera como azúcar. Así es. Porque realmente el Sí, azúcar sí, a sí. veces uno no lo come en gran Ajá. cantidad en comparación a lo que te comes de arroz. Así es. Entonces, de arroz blanco o de cerveza o qué sé yo, bueno. Entonces, depende más de lo otro, lo que tiene más volumen claro. y que más comes a lo largo Claro, del es que día. asustaría si te comerías 16 cucharadas de azúcar, que fácilmente te lo puedes consumir en un jugo esto de Claro. Tetrabric. Ok. Pero si tú colocas 16 cucharadas, que De es lo que azúcar, equivale claro. a lo que te has tomado ahí, No te vas a tanto. asustar. Es decir, que va a comer eso, si estaría loco, pero te lo estás tomando en realidad. Que es azúcar oculta. Que es azúcar oculta, exacto. Que es ahí el problema de estos que nos venden el marketing, nos venden todas estas cosas, que al final del día estamos consumiendo. ¿Qué recomienda la OMS? 25 gramos al día. Nosotros lo rebasamos ya en una de esas. Solamente. Claro. Sí. Una cosita que quería contar para los doctores, a veces sí es necesario que sepan algo básico de nutrición, porque no todos los pacientes que ustedes deriven a nutricionistas van a ir al nutricionista. De hecho, muchas personas dicen, no me ahorro esta platita, y bueno, simplemente voy al doctor con la pastilla que me dé, me la tomo, Me bajo por mejoro. internet una dieta. Ajá. Exacto. Entonces, lo que ustedes digan en la consulta es muy importante porque la gran mayoría de las personas, de hecho, no van a ir al nutricionista. Entonces, ellos pueden valerse de repente de eso, y si es una mala información, Exacto. eso es todo lo que tienen de su mano. Claro, decirles que, por ejemplo, una dieta vegetariana está mal hacerla, ustedes no están haciendo que ellos coman carne, sino lo que están haciendo es cogerlo de la mano y llevarlo a Google y buscar. Que ellos mismos se asesoren, Exacto, claro. que eso es lo peor todavía. No, Es más sí, crítico. y realmente cuando sí hay herramientas a la mano para los médicos, por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas cardíacos o hipertensión, tienes la dieta DASH. O sea, tienes dietas que son quizás validadas científicamente y que pueden ser una ayuda inicial, porque por más que uno diga, bueno, esta es la dieta recomendada por el Instituto Americano de Dietistas, creo que el punto que nos tenemos que quedar es con lo que hablábamos al principio. No todos los pacientes son iguales, no todos van a responder igual. Quizás eso que te pone la dieta DASH, a la larga hay algún alimento ahí que a ti, en lo personal, no te hace bien, te hace inflamar, te hace sentirte mal. Claro. Entonces, creo que no hay ninguna dieta molde que realmente podamos copiar. En realidad lo que hay que hacer, como decía al inicio Cristina, la educación alimentaria es muy importante. Tienes que educar a ese paciente. Y no hablo de educar de hacerle una plana y decirle tengo que comer tal cosa, sino que educar en el sentido de que mostrarle ¿Qué cuáles son ese alimentos tiene contexto. cada Nosotros somos personas de contexto, de bastante... De ver, por ejemplo, si colocas aquí un frutero, vamos a comer fruta. Pero si colocas aquí galletas, mermelada, todo eso ahí, vamos a comer, vamos a terminar comiéndolo, sí o sí. Entonces, de eso se trata, de que enseñarle al paciente eso. Otro mito de que las grasas son malas, porque eso también lo he escuchado Sí. miles de veces. No, doctora, es que yo no como grasas, sobre todo los pacientes hipertensos. Eso es lo primero que les ponen en la cabeza. ¿Cuál es su opinión sobre la maldad de las pobres grasas? Como todo en la vida, hay lo bueno y lo malo, las grasas buenas, las grasas no tan buenas, que deberían de ser suspendidas, eliminadas o bajar su consumo radicalmente, que son básicamente las grasas que han sido modificadas en cierto punto de su procesamiento, por ejemplo, las famosas margarinas, que son hechas a partir de aceites vegetales líquidos, los pasan por un proceso de hidrogenación y luego finalmente se convierten en una grasa trans. Y luego vienen también las grasas refinadas, con las que esas que tú no le pones a la comida, sino que ya viene amasado con el pan, Claro. amasado con la galleta, amasado con las tostaditas que te comes. Entonces, pero si yo no le pongo grasa nada, pero todo lo que te comes ya viene con grasa Claro. refinada y de mala calidad y barata, porque es la que le sirve a la industria para poder, obviamente, mejorar sus costos, ganar un poco más y mejorar su productividad en esos alimentos, Claro. productos, porque no Claro, son eso, alimentos. a mí me gusta decirle productos comestibles más que alimentarios. ¿Cuáles son las grasas buenas? Porque, por ejemplo, si hay algo que sabemos, el cerebro
cerebro, bueno, el mayor componente que tenemos es agua, pero el segundo componente que tiene el tejido cerebral es grasa. Claro. Entonces, siempre me ha quedado la duda de decir, pero si la grasa, o sea, ¿por qué tenemos este estigma de que es mala? ¿Cuál es la grasa buena? O sea, ¿cuál es la que tenemos que consumir? Más allá de cuál es la que hay que consumir, porque eso es estar entrando un poco en el nutricionismo y decir, Ok. este tipo de grasas tienes que hacerlo Ok. sí o sí, sino evaluar el alimento en su conjunto. Okay. Consumir almendras tiene grasas buenas. No, a mí no me importa que tenga poliinsaturada, monoinsaturada. Ok. No me importa, es un alimento bueno como tal. Tienes que consumirla. Que el aporte de grasa va a ser secundario de ese aporte de grasas saludables que va a tener. Si tú esas nueces te las compras luego, que ya tienen dulces, que vienen agarrapiñadas, que ya vienen caramelizadas, todo eso ahí. Procesadas. Ya deja de ser un alimento saludable. ¿Cuándo ya un alimento deja de ser saludable? Cuando lo modifican más veces. ¿Qué grasas son buenas? Todas las grasas no hay que meterlas en un saco y decir todas las grasas son malas, porque hay grasas que sí verdaderamente nos van a aportar un beneficio. Las grasas saturadas de la leche es buena, las grasas saturadas del aguacate es buena, las grasas saturadas de una dona no son buenas, pero al final son grasas saturadas las dos son grasas saturadas, pero el contexto es distinto. Va por ahí el asunto en realidad. De tener ese tipo Depende de más alimentos. de cuál es la naturaleza del alimento. Exacto. Si la grasa saturada viene, como él dice, de una dona, que es una naturaleza refinada con harinas procesadas, es diferente de una grasa saturada de la que ahora todo el mundo le ha cogido miedo, que es el aceite de coco también. Sí. La profesora de Harvard que salió en Facebook y no sé qué. Entonces Sí, también terrible eso, ¿no? Bueno, los mitos existen a full en internet. Y por eso también es que a la pobre yema de huevo que dicen que no puedes sacar Que rato, grasa saturada también. pero es un alimento con, o sea, que realmente le hace bien al cuerpo. Entonces yo creo que la gente tiene que quedarse es con no piensen en la cantidad de grasa, en la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteína que tiene un alimento, sino en las bondades que puede tener y cómo se obtuvo ese alimento. O sea, qué propiedades puede ofrecer la a nuestro cuerpo. que, como lo ha dicho bien ella. Ahora, vámonos a las proteínas, porque sobre todo en deportes. Sí. Quizás creo que hay un abuso abuso. o quizás un exceso de lo que se piensa de los beneficios que tiene la proteína, porque si bien otro fenómeno que tenemos aquí en nuestro país es que son las modas. Que como yo veo que el helado está con un vasito así como los que tenemos aquí, con el shaker y voy al gimnasio, entonces yo también tengo que consumir proteínas, y normalmente hasta el desconocimiento no se dan cuenta que a veces no consiguen los objetivos que quieren de bajar, subir de peso, porque consumen con proteínas que quizás no deben o quizás que tienen un contenido calórico demasiado alto para las necesidades de ese paciente. ¿Qué me pueden decir sobre la suplementación de proteínas? Bueno, primero que otra vez te ha arranchado la... No, primero que la proteína se la han sintetizado a una definición de músculo. Proteína igual músculo. Cuando las proteínas también forman hormonas, forman transportadores, forman tejidos, enzimas, te ayuda a la regeneración. O sea, hace un sinnúmero de cosas las proteínas, más allá de formar músculo, como lo hemos contextualizado. Que el uso de suplementos de proteínas, hay que evaluar al paciente, como le hemos venido diciendo, si lo necesita o no. Yo creo que con una alimentación sana, equilibrada, saludable, etcétera, dentro del contexto de salud, viene bien. Que no hacen falta a veces las proteínas sintetizadas. Hay que saber evaluar al paciente, si ese paciente necesita ese tipo de proteínas o no. Esa es mi posición. También el asunto es que viene el típico paciente, ya hablando de un paciente normal que no ha hecho mayor actividad física, es la primera vez que va al gimnasio, quiero consumir proteínas de pollo, todos los suplementos alimenticios que existen, y entonces quieres tener toda la cocina llena de tachos de polvos y no lo necesitas. O sea, con la alimentación normalmente, sobre todo si es a nivel amateur, puedes llenar todos los requerimientos de nutrientes en general. Si tienes una alimentación variada, ¿qué es lo que pasa? Si tienes la alimentación tradicional ecuatoriana, que es pobre en nutrientes, te vas a quedar corto y obviamente no vas a llenar ese requerimiento. Entonces, también lo otro que hay que valorizar es que muchas de las proteínas en polvo que actualmente venden son hiper, ultra, extra procesadas. esa definición fue sabor a cookies and cream y no sé qué, peanut butter con este grande. Entonces, te meten unos sabores, pero que tú dices, pero Dios, esto es el cielo. Yo solo quiero proteína. Claro, entonces te ponen full ingredientes que ya la vuelven tan sintética que
realmente en ese caso sería mejor que consumas proteína directamente de los alimentos, que de hecho, bueno, los alimentos eran todo lo que las personas utilizaban cuando antes no existían las proteínas en polvo, porque pues la halterofilia, por ejemplo, ha existido desde siempre, y entonces antes no existía, la proteína en polvo se empezó a crear a partir de 1950, 1960, y antes igual los deportistas usaban su proteína directo del alimento. Entonces, no necesariamente ver al dios, que es la proteína en polvo, sino que también ver la posibilidad de introducir proteína con alimentos. Claro, el objetivo, como siempre digo, la industria alimentaria, las tecnologías, para no decir industria, las tecnologías de alimentos se ha valido para optimizar ciertas cosas. Como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de sintetizar las proteínas? Una whey protein o una isopure, etcétera. Perdón si he dicho las marcas, pero es que, ¿por qué lo han hecho? Para que la absorción sea más rápida. Si yo me consumo 2 huevos duros, cocidos, como quieran llamarlo, me estoy aportando 6 gramos de proteína en 2 huevos. Pero los voy a absorber, en 1 hora voy a absorber 3 gramos recién. Si cojo una proteína sintetizada en un scoop que tiene 25 gramos, en 1 hora va a absorber 10, 15 gramos. Es la agilidad que va a tener esa proteína, que ya ha sido previamente hidrolizada probablemente, que ingresa a nuestros músculos. Ese es el objetivo de una proteína en polvo. Que sea más ágil, que sea más eficiente, que la consagremos. Exacto, comodidad. También comodidad, porque a veces pues es un poco difícil llevar tu presa de pollo para comerte. Que van a tener nutrientes que van a impedir que esa absorción sea más rápida, ¿no? Como por ejemplo, si consumo yo un yogur que tiene 15 gramos de proteína, pero ese yogur tiene grasa, las grasas van a bloquear que se absorba más rápido esa proteína. Bueno, lo que hablabas, justo lo que dices, isolate y todo, porque la gente a veces también piensa que son marcas. En verdad son como la proteína fue obtenida. Tienes la hidrolizada, tienes la aislada, tienes la concentrada. A la larga es que quieren saber cuáles son las que, por ejemplo, tienen solo proteína, o una que tiene proteína pero ya degradada en porciones más pequeñas para que sean de más rápida absorción. Y cada uno va a servir para los objetivos que quieran. Pero creo que a la larga esto solamente se recomienda en los deportistas que tengan esta necesidad imperante. Por ejemplo, esto tiene que estar relacionado de ley con el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque realmente es cuando rompes fibras musculares cuando tienes esa necesidad de reponer posteriormente la proteína. Es decir, no todo el mundo que va al gimnasio tiene que tomar proteína. Creo que es el mensaje a darle a las personas. Que por más que tenga el sello bonito, el nombre, y que mi amigo toma esto y por eso yo me recomiendan, entiendan que no es lo mismo. Claro, no todos van a necesitar... Es más, las calorías varían dependiendo del tipo de proteína que uno consume. El tipo de proteína y del tipo de tiempo. O sea, el tiempo que tú tengas entrenando no va a ser el mismo que una persona que recién entra a entrenar trabajo de fuerza. Porque va a ganar más cantidad de músculo esa persona que la que ya tiene 5 o 6 años haciendo esa actividad. Me he quedado con un poco corto de tiempo, realmente se me ha pasado rápido, y creo que un par de temas van a quedar ahí. Igual los comprometo para venir de nuevo a hablar de los temas que quedan pendientes, pero les dejo una recomendación a todos los que nos están viendo y a los deportistas en general que no saben qué suplementos les hace bien, incluyendo la proteína, incluyendo cafeína. El año pasado se reunieron ya el Comité Olímpico Internacional, que lo viene haciendo desde 1991, que creo que es la primera vez que se oficializó la nutrición deportiva como una ciencia, porque antes de eso se manejaba así, el coach le daba, el entrenador quería darte esto es, que el entrenador le daba la gana de poner, realmente ahí se hizo ciencia. Bueno, el año pasado, después de 10 años, se volvieron a reunir y hicieron un consenso específicamente en la suplementación de los deportistas, porque lamentablemente el marketing ha hecho de las suyas en ese lado. O sea, es una industria que mueve millones, y bueno, se reunieron básicamente a hablar sobre la evidencia de cuáles son los suplementos que están científicamente comprobados de que tiene una incidencia en el... Hay más proteínas sintéticas que sustento científico. Sí, es que es verdad. El documento es Open Access. Igual más tarde, si me ayudan, le ponen ahí el vínculo en el programa y podemos poner una muestra del artículo, porque realmente es muy bueno, sobre todo a los que les interesa el deporte. Y bueno, básicamente lo que terminan diciendo es que los que tienen sustento científico para consumir es la cafeína, que bueno, eso ya se sabe hace bastante, que tiene un cierto efecto. Sí, que ya no es doping, desde el 2004 ya dejó de ser doping. La creatina, bueno, se consume en la noche, que es más, yo lo utilizo bastante sobre todo con pacientes lesionados, cuando no quiero que me pierdan masa muscular. Los nitratos,
que aquí normalmente en la Premier les dan esos beet shots, que son los... Que son precursores de óxido nítrico. Que son precursores de Porque nítrico. óxido nítrico tendrás que tener un tanque ahí para poder absorberlo, por si acaso, una acotación que doy. Pero aquí se usa bastante es la remolecha, es lo que le hemos comenzado a dar a los... A dar palos, sí. La beta-alanina, que también ha demostrado tener evidencia, pero por ejemplo, sobre todo por la capacidad de buffer que tiene de también... Sí, los amortiguadores. Y el bicarbonato de sodio, que bueno, también se habla muchísimo de... El HMB también es el hidroximetilbutirato. Ajá. Pero que eso es ya como que ya la parte hidrolizada de la leucina, porque la leucina, el metabolismo de la leucina dentro del músculo termina con un HMB, con un hidroximetilbutirato. ¿Qué pasa, para contar algo ya extra, qué pasa en personas que son deportistas y son vegetarianas? Ellos van a consumir proteína de origen vegetal, que es de la soya, que es la que más se parece, pero van a necesitar de leucina para que sea mejor absorbible, para que sea más sostenible y para que garantice conservar el músculo, que no se pierda el músculo. Y en base a eso que mencionas de la leucina, también la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, el año pasado también, bueno, la que mencioné antes la sacaron este año, el 2018, en el British Journal of Sports Medicine. Este de aquí es el año pasado, también es Open Access, que creo que eso nos ayuda mucho a todos porque así... Es que la ciencia debería ser así. Podemos actualizarnos. Bueno, este de aquí es específicamente sobre la proteína y ejercicio. Que es cuánta suplementación se recomienda, cuáles son los valores realmente donde se ve resultados. Cosas como la cantidad de leucina y la cantidad de proteína que tiene que haber para que realmente pueda funcionar. Entonces, para la gente que le interesa también puede ingresar a estas guías que son muy importantes y que nos va a ayudar un poco de la mano que si poder prescribir bien. Sí, que necesitas prescribir mejor. Para ya despedirnos, creo que ya hemos tocado todos los temas planificados. El último que quería quedarme es el nutricionismo en su profesión. ¿Creen que hay últimamente con esto de redes sociales, con las nuevas modas, sean atletas de alto rendimiento, modelos fitness, que vemos por ahí dando consejos, esta faja te va a hacer esto de aquí, esta alimentación, esta comida, que el polvo de ni sé quién? ¿Creen que realmente ha habido bastante nutricionismo en la rama de nutrición? Sí, bueno, al igual que en otros países, acá también encontramos eso. Yo creo que las redes sociales principalmente han sido uno de los principales culpables del asunto, porque aquí pues manejas el que tiene más seguidores es el que más sabe. Eso es lo que la gente piensa que es. Si tienes más likes en las fotos es el que más sabes. Y lo que también no ayuda es que las empresas contratan a estas personas que no necesariamente son nutricionistas, pueden haber estudiado un curso de 3 meses, de 6 meses, un curso online de repente, y ya con eso pues atienden consultorios, se ponen un mandil, o sea, ya es una cosa que atienden pacientes. Entonces, da terror, primero porque eso no está totalmente regulado, no hay alguien que pueda decir no puedes atender en consultorio. Entonces, eso es algo que se tiene que modificar aquí en las leyes de nuestro país. Y lo otro, pues obviamente que la gente a veces se deja llevar simplemente por el six-pack. Así, si tienes un cuerpo rayadísimo, entonces es que el man sabe. Claro. Entonces, y no es necesariamente así, porque para comenzar, para estar sano no tienes que estar rayadísimo. Simplemente tienes que estar sano. Tienes que comer dentro de saber, aprender a comer, saber distribuir todas tus comidas sin irte a los extremos, porque todo extremo es malo también. Entonces, es fácil encontrar, dando conferencias de nutrición, incluso en algunas universidades, a estudiantes. No voy a decir. Los famosos health coaches. Eso es lo que health coaches. Yo lo que creo es que está bien porque todos estos coaches y toda gente que con conocimiento de querer mejorar las cosas, y me parece muy bien porque se pueden convertir en divulgadores de buenos hábitos. Pero creo que ya para prescribir una dieta específica, teniendo en cuenta que la gente tiene patologías, que tiene un metabolismo, yo creo que cáncer, ahí creo que ahí tiene que haber un límite. Hay un límite, que es lo que para mí el health coach, a mí no me queda claro quién regulariza eso, quién lo avala, a mí no me queda claro eso. El dietista nutricionista, la ventaja que nosotros tenemos primero es que no tenemos conflictos de intereses por medio, el health coach sí que lo tiene. Conflictos de intereses. Se inclina por una dieta específica, se inclina por un suplemento, se inclina porque la neurobión te da más B12 que consumir otra cosa.
Entonces va ahí el tema. El intrusismo en nuestra carrera es Viene terrible. manejado del marketing. Sí, viene manejado del marketing. Yo creo que la figura de los coaches, o sea, health, o nutrition, o sea, el título que tenga, debería ser un coadyuvante para la carrera, por ejemplo, del nutricionista. Sí. Debería, por ejemplo, contratarse, bueno, tengo una persona que ya tiene una dieta, pero le cuesta quizás adaptarse a eso, le cuesta, entonces ahí viene creo que la figura del coach, que también trabaja mucho la parte psicológica, que a veces es demasiado importante en la parte alimentaria, porque a veces que los déficits de las personas y su relación con la comida, como dice, se convierte en una relación tóxica, se convierte quizás en algo ya psicológico y que quizás hasta un psicólogo debería entrar en mano. A eso yo quería llevar. Porque la gente a veces como que, a ver, mi cheat day, que es como que premiarse a sí mismo por haber cumplido algo. Sí, hay que ver el eso contexto. me parece algo ya, no sé. Hay que ver el contexto de todo eso. Claro, es que la infoxicación que tenemos en redes sociales, en medios de comunicación, es terrible porque no hay un rigor científico, Así no es. manejas un rigor científico. Y eso, la ciencia creo que es. Y eso es lo que la debe ciencia primar. determina, claro, Así es. lo determina y muy claro lo dice. Entonces, síganlos a ellos en redes sociales. Ellos sí que Sí, hablan sí. de ciencia y sí que saben de lo que están diciendo. Son nutricionistas certificados y sobre todo muy reconocidos en nuestro medio. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Me encanta. Espero volverlos a topar y tenemos muchísimos temas de qué hablar. Realmente creo que se nos ha quedado corta. Ahí están sus cuentas de redes sociales, que ya me va a ayudar producción poniéndoles. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Evidencia Deportiva. Acuérdense de suscribirse al canal, de darles me gusta, de compartir. Se me queda algo más que tengo que decir, ¿no? Bueno, Seguirlos en todo. ahí, bueno, y síganlos en redes sociales, a las cuentas de Evidencia Deportiva. Y bueno, cualquier tema que quieran que toquemos, por favor me escriben. Estoy realmente en contacto con mucha gente que conoce mucho de los temas que les interesa saber, y sobre todo la idea es aplicar la ciencia a nuestra vida cotidiana, que creo que es la mejor forma de manejar las cosas. Nos vemos pronto.